Hola amigos, ¿cómo están? Bendiciones para todos aquellos que están escuchando a la corta y larga distancia estos mensajes del poder para ver resultados. Y el tema de hoy ya es la entrega número 7 de esta serie y el tema de hoy es ¿dónde has aprendido lo que has aprendido? Hace un tiempo atrás yo estaba con una persona hablando y escucho que esa persona da unos consejos los cuales ni era mi apreciación, ni tampoco estaba bien el consejo que estaba dando, era totalmente erróneo la palabra de Dios. Y estaba hablando estoy hablando de una persona que conocía el Evangelio, una persona que era una discípula nacida en el ministerio. Sin embargo, la pregunta que yo le hice en ese momento fue, ¿de dónde has aprendido lo que has aprendido? ¿De dónde tomaste o de dónde sacaste lo que estás hablando? Porque yo ni pienso ni he hablado acerca de eso. Entonces, eh, muchas de las veces nos encontramos con personas que hablan, piensan y hacen aquello que no han aprendido de sus líderes, aquello que no han aprendido. Y la palabra dice, Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Jesús dijo, hagan todo lo que yo hago, porque yo hago lo que el Padre me dice que haga o lo que he visto hacer al Padre. Por ende hay una línea de imitación. En medio de esa línea de imitación de algunos conceptos, preceptos y algunas posturas y el desarrollo de nuestro ministerio está nuestra creatividad y los dones propios que cada uno tiene y el Espíritu Santo dio conforme él consideraba que eran necesarios. Pero más allá de esa creatividad, esa espontaneidad y el ADN creativo que tenemos de parte de Dios, hay una línea de imitación. No todo se puede crear, porque si no, no tendríamos la palabra, no tendríamos la Biblia. Entonces, si Dios nos dejó un manual, nos dejó el libro de la vida, el libro del éxito, y durante 2000 años o más de 2000 años, las leyes, los principios están escritos ahí y hemos visto que ha dado resultado, si no deberíamos ser imitadores, no podríamos llevar ese éxito, no podríamos tener el éxito que nos marca la palabra. Entonces hay una línea en la que sí o sí debemos permanecer y una línea donde debemos ser imitadores de nuestros mayores. La palabra dice indefectiblemente, el mayor bendecirá al menor. Entonces yo tengo que reconocer primeramente quién es mi mayor, quién es el ministerio mayor, la persona mayor, el líder que Dios me ha puesto, el líder que Dios estableció sobre mí, para que yo pueda ser bendecido por él al yo saber qué cosas imitar. Y esto es lo que pasa muchas veces, que nos encontramos con discípulos que anuncian o hablan o se manifiestan de maneras en que nosotros no lo hemos hecho, y si fuese una manera creativa y bien y buena, no habría problema, pero el problema es cuando esas cosas irrumpen el orden, el equilibrio, irrumpen la armonía de la palabra de Dios. Entonces estamos frente a gente que se desvía de la visión. ¿Por qué sucede esto? Porque la mayoría de los evangélicos disponemos de un cierto horario para ser entrenados y discipulados. ¿Por qué en el Tíbet o en el Oriente no pasa esto? Porque normalmente los discípulos son aislados y entrenados donde lo único que tienen para aprender día, mañana, tarde y noche es lo que su maestro le está enseñando. Desde el consejo, desde la postura, desde la reacción, desde el carácter, todo. Sin embargo, nosotros lamentablemente no tenemos esa bendición. La mayoría, por ahí hay algunos ministerios que sí han hecho sus institutos bíblicos donde la gente va, se entrena, duerme, se levanta, hacen sus devocionales por la mañana, pero son muy pocos. La mayoría de nosotros hemos tenido que ser discipulados y tenemos que discipular a nuestra gente contando con un 10%, un 20% del tiempo que generalmente tienen. Entonces, la persona está bombardeada por el 80%
de lenguaje, de información, de carácter y demás, y solo un 20 nos resta para nosotros poder marcarla. ¿Qué provoca esto? Que si ese 20 no es totalmente con convicción, con sumisión, con responsabilidad, con lineamiento, con imitación, se transforma en un 5%. ¿Y qué podemos hacer con un 5% que alguien nos dé, que alguien nos brinde de su tiempo, de su disposición para aprender y para ser discipulado? Y es muy poco lo que podemos marcar a la persona ante una avalancha de cosas que diariamente están afectando en carácter, en pensamientos y demás a nuestros discípulos. Ni hablar de aquellos que están en la universidad, de aquellos que a su vez tienen sus carreras, sus trabajos y les queda un espacio para la parte del Evangelio. El consejo es determinarse con convicción a escuchar la voz de nuestro mentor, de nuestro pastor, de nuestro líder, de la persona que Dios ha colocado sobre nosotros para ser bendecidos al ser verdaderos imitadores, verdaderos discípulos, verdaderos aprendices de aquel que se toma el tiempo y la gracia, la misericordia y el trabajo de poder sembrar en nosotros lo que Dios le ha mostrado, le ha revelado y también de lo que Él ha imitado. Así que el tema, como les decía, el tema de hoy se llama ¿de dónde has aprendido aquello que has aprendido? Porque justamente debemos chequear, porque no vamos a obtener los resultados esperados si nosotros tenemos un abanico por el cual absorbemos cosas y no tenemos. Entiendo que en la diversidad de consejos está la sabiduría, pero también esta diversidad que hay o la mentalidad que hay en las universidades de que debemos ser abiertos, de que no hay que quedarse con un solo pensamiento, sino que hay que ser más abiertos. Eso nos ha llevado a una distorsión de la visión y del lenguaje, la imitación de lo que Jesús ha enseñado. Entonces tenemos que estar enmarcados bajo el lineamiento y la dirección de Dios. Y yo puedo escuchar a todos, pero como el apóstol Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y eso también aplica a lo que escucho, a lo que escucho. Entonces tengo que entender y tener bien claro. Yo puedo escuchar a mucha gente, puedo ver un montón de mensajes, visitar un montón de conferencistas, tener amigos con ellos, ser amigos con ellos, pero yo tengo que conocer la voz de mi pastor. La palabra dice que las ovejas oyen la voz del pastor y le siguen. Por ende, yo tengo que conocer cuál es la voz de mi pastor. O sea, como lo he dicho en otras series, nosotros debemos identificar la voz de Dios en nuestro pastor y poder de esa manera caminar alineado a la voz de Dios, a la voz del pastor, para que nosotros, al estar alineados, también nuestros discípulos estén alineados. Es un trabajo de alineamiento. Así que bendiciones para todos, www.estacionprofetica.com, para bendecirte desde la ciudad de Chajarí, Entre Ríos, Argentina, a donde lleguen estos audios. Bendiciones.